hablar acerca del libro de los Hechos. Y cuando hablamos acerca del libro de los Hechos, enseguida se nos viene la iglesia. ¿De dónde nosotros pudiéramos saber quiénes somos o por qué iglesia? Es más, ¿por qué usted se hace llamar o se identifica con este nombre de cristiano? ¿De dónde salió? ¿Quién lo colocó? Hay gente que cree que aún esto vino directamente de Dios. A partir de hoy ustedes son cristianos. No. Entonces son cosas que uno aprende. Aún cuando hablamos del libro de los Hechos, es fundamental leer el libro de los Hechos para luego entrar en las cartas paulinas. Hay gente que aún se adelanta a estas cartas sin leer el libro de Hechos y luego termina un poco desconcertado, porque hay cosas que no las dice nuevas, sino que las afirma en las cartas, lo que hace como una alusión a esto ya lo enseñamos, esto ya lo vimos, aquí lo vamos a confirmar. Así que por eso es importante. ¿Cuántos recuerdan la primera clase del seminario donde el profesor o el maestro decía: les recomiendo que la Biblia la lea desde el principio? Y hay gente, vamos a leerlo aquí, vamos a leer desde Apocalipsis, léete primero esto, léete primero lo otro. No, diga conmigo, la Biblia hay que leerla desde el comienzo. ¿Y cuál es el comienzo? Desde Génesis. Si usted va a empezar a leer la Biblia, hágalo desde allí. Entonces, cuando hablamos del libro de Hechos, quiero darle un dato que quizá usted no sabía, y es que Hechos está conectado a un evangelio, y es el libro de Lucas. De Lucas. O sea, podemos decirlo de esta manera, que el libro de Lucas no se acaba en el último capítulo del evangelio según Lucas, sino que sigue con el libro de Hechos. Es como Nuevo y Antiguo Testamento, de una manera como que primer capítulo y segundo capítulo de un mismo libro. Dicen los historiadores que es un solo tomo largo, pero que fue dividido entre el libro de Lucas y luego sigue con el libro que conocemos como Hechos del Espíritu Santo o de los apóstoles. Entonces, de los primeros registros, anote este dato, que se encontraron fue del libro de Lucas, que habla de la vida, de la muerte y de la resurrección de Cristo. Entonces empieza el libro de Hechos con los discípulos hablando con Jesús, luego que este es ya resucitado. Vemos el comienzo. Bueno, yo no voy por ahí ni siquiera. Vamos por el comienzo del libro de Hechos, donde vemos a un Jesús que está hablando de que ya ha sido resucitado, que se encuentran con ellos. Yo no sé cuánto le llama la atención de qué tan fuerte es hablar con alguien que estuvo muerto y ahora está vivo. Usted se ha metido en el papel ese. O sea, estar hablando con alguien que estuvo muerto, lo vieron morir en la cruz, pero ahora ven la palabra, que lo que fue profetizado ahora ha sido materializado. Es evidente. Por eso es que ellos son llamados testigos. Ahora mire esto. Hay una cosa que me llama la atención, y es que una cosa es ser testigos de Jesús y otra es ser testigo con poder de Jesús. Una cosa es ser solo testigos y otra es ser testigos con poder. Entonces, cuando ya Jesús se le revela a sus discípulos, ellos eran testigos, pero le faltaba ¿qué? El poder. Entonces empieza el libro de Hechos, ya capítulo 2, capítulo 1, 1:8, luego el capítulo 2, lo que hace referencia es al recibiréis poder, que es el Espíritu Santo, cuando haya venido ese Espíritu sobre ustedes, y mereceréis testigo ¿en qué? ¿En dónde? En primero, ¿en dónde? ¿En dónde? En Jerusalén. ¿En dónde? Después Samaria, Judea, ¿hasta qué? Hasta lo último de la tierra. Mire, lo que pasa aquí es que lo que aquí Jesús describe y dice: me seréis testigo, es como un mapa conceptual o un mapa que va a indicar cómo se divide el libro de Hechos. O sea, todos los hechos que vamos viendo se divide donde todo empieza desde ¿qué? Desde Jerusalén y termina ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Ahora, tengo una buena noticia y me adelanto al final.
hasta lo último de la tierra, diga conmigo, ahí estoy yo metido. Porque el libro de los Hechos, ¿cuántos saben que no terminó con el apóstol Pablo? Sino que sigue, dile que está a tu lado, sigue contigo y sigue conmigo. No, alguien debió alabar a Dios ahí. Diga conmigo, sigue conmigo. El libro de los Hechos sigue conmigo. Ok, entonces vamos aquí, que lo que le dije ya me estoy emocionando. Ok, vamos ahora sí, aquí para que usted anote, hay gente que le gusta tomar fotos también. Vamos autor del libro, ahí está, Lucas. La historia tradicional de la iglesia ha mantenido al evangelista como el autor. Lucas escribió también el evangelio, como le dije, que lleva su nombre, y se asume que el libro de Hechos es una realidad, la segunda parte del evangelio que conocemos de Lucas. ¿Quién era Lucas? Número uno, era médico, y número dos, gentil, posiblemente griego. Médico, usted lo puede ver ahí en Colosenses 4:14, por eso era conocido como Lucas, el médico amado, ya amado por nuestro Señor Jesucristo. Gentil, Colosenses capítulo 4, verso 7 y siguientes, dice probablemente era griego. ¿A quién va destinado el libro? ¿A quién va destinado? Voy a ir un poquito rápido para dar todo lo que tengo. ¿A quién va destinado este libro de Hechos? Tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos de los Apóstoles está dirigido a Teófilo. Recuerde que cuando empieza dice que esto va dirigido, dice, amantísimo Teófilo, dice, lo que he hecho es una tarea investigativa, he recopilado todo esto y lo he puesto en orden para poder presentártelo a ti. Las escrituras no dan mayor referencia de Teófilo, pero cuando vemos el nombre o la composición, Teos significa Dios y Philos, que es amor. Ya es un alto oficial del Imperio Romano. Y mira hasta dónde va todo lo que hizo hasta que hoy en día está en nuestras manos. Posible fecha en la que se escribió el libro. Posible fecha en la que se escribió el libro. 64, dice, antes de Cristo. Esto se infiere dado que por la tradición de la iglesia se sabe que el apóstol Pablo fue muerto alrededor del año 65 y que el libro no describe la muerte del apóstol, que debió haberse culminado antes de este hecho. Algo importante es que Lucas, cuando va esto hacia Teófilo, dice que fue formado estos libros en un sistema cultural que denominamos grego-romano, ya que predominaba en el imperio de Roma, al par que sus raíces se ahondaban en el subsuelo de la literatura y de las artes de Grecia, madre, dice, y señora de la civilización europea. Entonces, cuando hablamos del libro de Lucas, hay que conocer que Lucas, además de ser conocido como médico, también era un excelente historiador. Llegamos a las epístolas en posición de las claves necesarias por aquello que fue entregado acerca de Lucas. Pero Lucas no solamente escribió aquellas cosas que vio, sino aquellas cosas que investigó, aunque otros vieron. O sea, hay cosas que cuando usted nota la forma en cómo escribe Lucas, hay veces donde él habla en primera persona y hay veces donde habla en tercera persona. Hay veces donde dice yo fui, hay veces donde dice y fueron, porque hay veces donde él lo vio y otras donde otro fue quien lo vio, pero él hizo un trabajo de investigación, de historia, de escuchar también otros testimonios. Por eso en el libro de Lucas 1:1-4 dice, él mismo anuncia su designio y describe sus métodos en el mismo prólogo al Evangelio. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo. O sea, él mismo está diciendo, todo esto que estoy escribiendo, todo no lo he visto yo, pero me tomé la tarea de investigar, de escuchar y de conocer
colocarlo en orden para que tú estuvieras claro en esto. Entonces, su don especial consistía en recoger, seleccionar y redactar acontecimientos que pertenecían a la primera época de la fe, procurando asegurar la exactitud de su obra y ordenando el material según el plan que sin duda se debe al Espíritu Santo, que utilizaba el temperamento y la preparación de uno de los historiadores más concienzudos de la antigüedad. Alguien da un fuerte aplauso por ese gran trabajo que hizo este hombre. Ahora, cuando hablamos de Lucas, hablamos de que Lucas era un compañero del apóstol Pablo. Por eso es que cuando vemos el libro de Hechos, muchas de las cosas hablan es de la vida primeramente de Pedro y luego se extiende al apóstol Pablo, porque se habla de que Lucas lo que hacía era acompañarlo en todos esos momentos. Yo me puse a pensar, yo dije, wow, qué grandeza fuese, no sé si en algún momento fue escrito y no se hallaron, o lo que tenemos en la palabra fue lo que se escribió. Yo creo que hay muchos escritos que no tenemos a la mano, porque si todo lo que conocemos, como la gran mayoría del libro de Hechos, fue solamente lo que dio Lucas del apóstol Pablo en su mayoría, imagínense si tuviéramos a la mano los escritos de lo que Dios hizo con todos los apóstoles. ¿Alguien me está entendiendo? Si con lo que tenemos de Pedro, del apóstol Pablo, con lo que fue narrado en los evangelios, tenemos demasiado, pero lo que la Biblia misma enseña de que cuando fueron esparcidos luego de recibir al Espíritu, y ahorita lo vamos a ver, es que no solamente hubo un Pedro lleno del poder o un Juan que recibió esto, sino que hubieron no solamente un Pablo después que Dios le salió al encuentro, sino que se extendieron sobre todos los lugares. Tanto fue. Y Dios mío, lo que pasó en el Pentecostés, yo voy a dedicar un servicio a hablar de eso. ¿Cuánto le gustaría? Porque lo que pasó ahí fue que cuando, voy a adelantarme un poquito, hablan en lenguas, dice que los que llegaron entendieron. Y cuando se quedan los discípulos que reciben al Espíritu Santo, luego se quedan, empiezan a hablar en lengua, son de testimonio. Ellos no se van con el poder, pero se van con las buenas nuevas. O sea, muchos de ellos no se van llenos del Espíritu, pero entendieron lo que ellos en lenguas estaban diciendo, porque esas no eran en ese momento. Hay dos tipos de lenguas. Están las lenguas que son espirituales, divinas, y están esas lenguas en las que hablaron ellos que eran idiomas, literal. Eran idiomas, ¿cómo se dice la otra palabra? Dialectos, o sea, cosas que tenían cierto grupo de personas. Y cuando estaban en Jerusalén, ¿por qué se llama Pentecostés? ¿Quién sabe? ¿Sabe qué Pentecostés qué es? Es una celebración, es una fiesta, una costumbre de Israel, donde todo el que esté en cualquier otro lugar tenía que subir hasta Jerusalén. Y por eso el Señor le dice: ustedes de aquí no se van, porque lo que yo le voy a dar a ustedes ahora también se va a regar sobre todos los que están. La pregunta es: ¿y cómo le vamos a decir lo que pasó? ¿Y cómo le vamos a dar testimonio de un Cristo resucitado, de un rey que ya está entre nosotros, que no es César, sino que es Cristo, el que profetizaron los profetas? ¿Cómo les diremos a los que no saben este idioma? Y ahí es cuando cae el Espíritu Santo y ellos empiezan a hablar en otras lenguas que ellos no entendían, pero los que estaban escuchando dicen: ¿y cómo nosotros podemos entenderlo? Entonces ellos se llevan la palabra que fue testificada a través de ellos, pero le faltaba el don del Espíritu a muchos. Por eso es que después, cuando salen a predicar, Pedro, la primera prédica, el apóstol Pablo, salen todos, Bernabé, todos estos profetas, apóstoles a predicar. Luego se encuentran con ya grupos donde habían escuchado acerca de lo que había pasado de Jesús. Dios mío, ¿alguien me está entendiendo? Se encuentran con gente que creía en lo que ellos creían, pero les hacía falta el Espíritu que ellos habían recibido. O sea, que no solamente el Señor le pide a los discípulos que se queden
para que sean testigos, porque ellos ya habían visto al Señor, sino que Dios tenía que hacer derramar su Espíritu Santo para que luego ellos se lo dieran a todos los que habían creído. ¿Alguien está aquí o no está aquí? Denle un aplauso al Señor ahí. Ahorita le explico bien esta parte, pero escuche, bueno, entonces no nos equivocaremos pues al identificar el compañero de Pablo como autor de estos libros llamado Lucas, por los cristianos del siglo segundo, como Lucas, el médico amado, compañero del apóstol durante su primer encarcelamiento en Roma, eso está en Colosenses también 4:14, y el fiel amigo que no lo abandonó hasta su martirio. Algunas tradiciones afirman que era un oriundo de Antioquía en Siria, donde pudo haber conocido el evangelio y trabajado la amistad con Pablo por primera vez. ¿Vamos bien hasta ahí, sí o no? Ok, entonces, seguimos. Estilo literario del libro. El estilo de Hechos, vemos que es una historia, narra acerca de hechos históricos con elegancia y rico en vocabulario. Y Lucas posee un notable dominio de la gramática y de los recursos lingüísticos del griego de su tiempo, que es koiné, e incluso del clásico, que es ático. Quizás el conjunto de su obra sea representativo de los primeros esfuerzos realizados para proponer la fe cristiana a los niveles más cultos de la sociedad romana. Es como alguien clasista, de pronto millonario. Hay gente que lo que les divide es su lenguaje, la forma de hablar. Ahora, en aquellos tiempos lo que más transmitía era lo que era escrito. Y Lucas escribe de una manera donde ese escrito le iba a llegar era a los más cotizados de la sociedad de aquel tiempo, a los que de pronto les costaba creer acerca de lo que estaba pasando. Es que lo que empieza a hablar el libro de Hechos y lo que empiezan a narrar los apóstoles era una blasfemia para ellos en ese tiempo. Era creer acerca de que alguien muere y resucita en la resurrección de los muertos. Era algo que atacaba todo lo que ellos habían aprendido, aunque estaba profetizado. ¿Alguien me está entendiendo acá? Entonces, bueno, seguimos acá. El versículo central del libro. Versículo central del libro, Hechos 1:8. Usted se lo sabe. ¿Qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Aquí está. ¿En dónde? Jerusalén. Luego de Jerusalén se van a extender a toda Judea, de Judea a Samaria. Pero ya era una locura. Cuando el Señor ya empieza a narrarles esto, era una locura, porque ya les estaba diciendo: van a ir a Samaria. Y la cuestión es que a ellos no le caían bien los samaritanos. Es como yo le diga: recibiréis poder y va a venir sobre ustedes este poder y van a ser testigos en la Consolata. Y de pronto usted, aleluya. Pero luego le digo: y también en el Pozón. Y ya usted en el Pozón tiene culebra. Y va a ir al Pozón y va a predicar. Y yo, ay, Dios mío, pero... Y luego también vas a ir a Nelson Mandela. Y en Nelson Mandela no te quieren ni loco. Y ya el Señor te está diciendo: y también vas a ir allá. Ahora mismo nosotros decimos amén hasta lo último de la tierra. Pero esta connotación, este desafío, cuando ellos lo escucharon, dijeron: lo que viene está fuerte. Lo que viene va a estar fuerte, porque hay gente que quiere hacer las cosas del evangelio sin que le duela, sin que le fuerce y a lo que ellos quieren. Pero el evangelio no es para lo que usted quiere. El evangelio tiene que ser predicado a toda criatura. Ah, Dios mío, alguien debe alabar a Dios, hombre, Dios. Dile al que está a tu lado: deja de estar haciendo acepción de personas. El evangelio tiene que ser predicado a quienes, a toda criatura. Los pobres necesitan la palabra, los ricos también la necesitan, los que andan a pie necesitan de Dios, y los que tienen su jet privado también. Toda criatura, Dios mío, me está dejando solo. Toda criatura debe de escuchar las buenas nuevas de salvación.
Y a su nombre. Y a su nombre. Entonces dice, me seréis testigos en donde, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque aún los que ustedes piensan que no van a recibir, van a recibirme. Aún los que ustedes piensan que este no me escucha, yo no sé si ahora mismo pasa todavía. No, ella no le gusta y nunca la ha predicado. Y ya tú estás pensando que ella no va a escuchar la palabra. No, es que a la amiga mía esa es una bandida. Esa no quiere ni venir. Oiga, tu función no es apresurarte a la respuesta. Es predicarle la palabra. Es hablarle de Cristo. Es dar la salvación al que... Dios mío, me siento solo. 2 o 3, ayúdeme por favor. Dile a que está a tu lado. No dejes solo al pastor. Di amén. Algo. Y yo vengo a hablar la consolata. Esta iglesia es destinada para predicar en toda Cartagena, en toda Bolívar, en todos los departamentos donde Dios nos lleve, porque no podemos hacer acepción de personas. Amén o no amén. Dile a que está a tu lado, lo que tú tienes es para todos. Dile, lo que Dios te ha dado es para todos, no es para algunos. Entonces hay gente, denme un minuto aquí, cierro aquí, seguimos. Este paréntesis. Hay gente que cree como yo soy rico, solamente yo le predico entonces a los ricos. Yo soy pobre, yo le predico a los pobres. No importa la plata que tenga, tú le tienes que predicar a todos. Si alguno no te escucha hoy, la semilla fue sembrada. ¿O quién aquí cuando siembra una semilla, al otro día ya salió la manzana? Porque hay semillas que siembras y darán fruto a su tiempo. Hay cosas que tú le has dicho a tu esposo y ese no escucha, ese se hace el sordo, se hace pero no es. Él te está escuchando. No es que mi hijo yo le hablo y le hablo, pastor, estoy cansado. No, háblale. Si los discípulos de Jesús hubiesen tomado la actitud que muchos de nosotros tomamos, nosotros no conociéramos acerca de aquel que murió y al tercer día resucitó. Si ellos no se callaron, tú tampoco te vas a callar. Dios mío, yo estoy hablando con la iglesia que sigue el legado de los hijos de Dios. Dile a que está a tu lado, tú cargas el legado de los apóstoles. Por eso cuando hablamos del propósito del libro, hablamos de que es explicar junto al Evangelio de Lucas el avance del mensaje del reino de Dios. Diga conmigo, reino de Dios. Cuando hablamos acerca del reino, dice, escuche esto, al despedirse de los ancianos de Éfeso, Pablo resume su obra diciendo que anduvo proclamando el reino. Y al final de la historia de Lucas se halla el apóstol en Roma predicando que el reino de Dios. A cuantos acudían a verle, y me voy a adelantar, está ahora la historia, lo último de la historia de Pablo, se encuentra nada más y nada menos que en las faldas de donde estaba constituido el imperio de Roma. Y aún ahí, en medio de los que lo oprimían, lo pusieron y que encarcelado, pero le dieron nada más y nada menos 2 cosas. Número 1, le dieron fue casa por cárcel. Y número 2, podía aceptar visitas. Nadie me entendió ahí. Le dieron fuego una casa por cárcel y podía aceptar visitas. Y dice que en las faldas del mismo imperio romano la gente iba y él seguía predicando del reino. En el mismo lugar donde lo perseguían estaba haciendo no, nadie me entendió aquí lo que estoy hablando. Yo no sé si te están persiguiendo, pero en el mismo lugar donde el diablo te quiere matar, tú vas a ser de bendición. En el mismo lugar donde el diablo te quiso callar, otros van a ser bendecidos por la palabra que Dios te ha dado. Alguien debe decir amén ahí. Dile a que está a tu lado, no te calles. Vamos, dile, no te calles. Aunque estés en medio de la opresión, aunque te tengan amarrado. Él dice, pero ¿sabe por qué tengo esta cadena? A causa del reino de Cristo estoy aquí. A causa del reino de Dios yo estoy aquí con esta cadena. Pero yo no me voy a callar. Y la gente dice que unos creían y otros
se iban cuestionándolo. Pero qué bendición que hubo gente que creyó. Y aún hasta los últimos días que el apóstol Pablo predicó a Cristo. Así también seremos tú y seré yo. Hasta el último día hablaremos de aquello que nos redimió. El avance del reino de Dios, dirigido, ordenada y soberanamente primero a los judíos, porque primero son ellos, el pueblo de Israel, los judíos, después a los gentiles, y de Jerusalén a Roma. También el propósito de este libro es registrar la historia de los orígenes cristianos y la formación de la iglesia primitiva. Si usted quiere conocer más acerca de la iglesia, acerca de y esto de dónde salió y esto cómo empezó, usted tiene que ir no a Google a ver, al investigar. No, usted tiene que ir a la palabra de Dios. Eso es lo que le estamos enseñando todos estos martes. Y hay personas que me han dicho, pastor, ¿y cuándo vienen los martes proféticos otra vez? Y pastor, ¿y cuándo viene? Mire que hasta hay gente que no viene y están esperando es que terminemos el estudio de la palabra, cuando esto es lo que tienes que pedir. Esto es lo que tenemos que anhelar, porque lo que salva, edifica, levanta es la bendita palabra de Dios. Imagínense, sino que hay gente que hoy en día quiere más emoción que palabra. No me saque de aquí, déjeme terminar esta enseñanza. Este también libro, el propósito es mostrar la obra del Espíritu Santo. Todo el libro de Hechos lo que nos dice es: ustedes no pueden hacer nada sin el Espíritu. Cada vez que vamos leyendo el libro de Hechos y miramos lo que hacía Pedro, y miramos lo que hacía Juan, y miramos lo que hacía el apóstol Pablo, lo que le pasó, lo que el Señor nos está diciendo es: debes tener en cuenta que sin el Espíritu no vas a ver nada de esto. Esto no se trata con amén, esto no se trata con gloria a Dios. Es que tienes que ser lleno del Espíritu. No, yo voy a repetirlo. Es que tiene que ser lleno del Espíritu. No solamente muestra la bendita obra del Espíritu, sino la defensa del cristianismo. Como los llamados cristianos no se callaron y dijeron: si voy a morir, muero. Pero yo conocí a un rey. Los primeros dijeron: yo lo vi morir. Y luego se nos presentó. Y no duró con nosotros un día, no fue una visión. Lo que vimos no fue ilusión, es que se quedó y compartió con nosotros y nos dio instrucciones. Y de pronto salió otro que dijo: bueno, yo voy a decir la verdad, yo al principio no creía, pero luego me mostró las llagas, luego yo las toqué, yo metí el dedo ahí, porque a mí me costaba creer que alguien que murió resucitó. Y así hoy usted debe tener la convicción de que usted no está viviendo para servir a un Cristo muerto, usted está sirviéndole a un Cristo vivo. No, usted no está sirviéndole a un Cristo que murió y se quedó muerto, sino un Cristo que ahí es donde empezamos a diferir con otras creencias, porque otras creencias honran más al Jesús que vino y dio su vida. Pero nosotros no nos quedamos con el que vino y dio su vida, sino con el que luego al tercer día, termíname la historia de lo que pasó. Y hay gente dentro del cristianismo que viven con una historia de alguien que vino y dio su vida. Usted no puede vivir su vida con media historia. Usted tiene que vivirla con la historia completa, porque Jesús no solamente vino a morir, Él murió y al tercer día resucitó. No. Se le perdió a la madre cuando niño y después lo encontraron en el templo. Se le volvió a perder, pero ahora se encuentra en los cielos. Nadie entendió eso. Entonces vino este libro, Lucas, y la continuación a través del libro de Hechos, a mostrar también a Jesús como el Señor universal. Y la gente estuvo dispuesta a morir, a dar su vida, a entregarlo todo por Él. Y yo creo que todavía hay gente loca como esa.
Yo dije, todavía hay gente loca como esa. Y somos nosotros. Pero ¿hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a mantener la convicción de Jesús en nuestro corazón? Ellos lo estuvieron dispuestos a hacerlo hasta la muerte. La pregunta es, ¿y hasta cuánto tú estás dispuesto? Mira al que está a tu lado y dile, no te hagas el loco que es contigo. ¿Hasta cuánto tú estás dispuesto a entregar a causa de ese que te redimió? Ay, es que yo me imagino cuando la gente hablaba con Pedro y Pedro le decía, es que escúchame, ustedes ahora quieren que yo lo niegue y que yo viva como si no. En un momento se me fueron las luces, pero recapacité y me di cuenta que es que antes yo no era Pedro, este que ustedes conocen. Antes yo era Simón, un pescador, alguien que no tenía este propósito que ahora tengo. Pero vino este hombre y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a cambiar, no de profesión, sino de propósito. Porque antes era pescador de peces, pero ahora tú eres pescador de almas. Esto me cambió la vida. ¿Cómo yo voy a decir que no lo vi? ¿Cómo yo voy a decir que no sé quién es? Si me van a matar, que me maten. Pero lo que yo hice un día no lo voy a repetir. Yo sé que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Lo estaban buscando para matarlo. Todo el que decía yo creo en Jesús lo mataban. Todo el que decía yo creo en Jesús le quitaban. Oye, si esa ley viene a Cartagena, si esa ley viene a Cartagena, ¿cuántos seguirían aquí vivos y cuántos? Usted se imagina que esa ley venga a Cartagena y digan, todo el que diga soy cristiano lo vamos a matar. ¿Qué diría usted? No, yo soy, yo no. Jesús, no sé. Es que no está, Dios mío, no sé si decir esto, pero es que no está esa ley y hay gente que lo niega. Porque bueno, vamos a ponernos en el lugar de lo que dice, este lo negó y este lo traicionó, le dio un beso y lo entregó. Pero bueno, yo tengo un punto a favor de ellos. Y es que ellos estaban bajo una presión terrible. O sea, ellos estaban donde que si decían lo apedreaban, lo mataban, lo encarcelaban. No es como para excusarlo, pero Dani, estaban en una presión donde el que toda Jerusalén estaba revolucionada a causa del cuerpo que se había perdido. Y tú decir, yo vi el cuerpo. Yo creo que Él resucitó. Sí, aquí sí soy yo. Es algo fuerte. Pero hoy en día tenemos libertad de culto. Tú puedes pararte ahí en la calle. Ojo, hay lugares en el mundo donde no lo puedes hacer en este tiempo. Cuando yo fui a Israel, Dios mío, yo casi no digo esto, pero hay un peso cuando uno dice, cuando yo fui a Israel y yo estaba ahí. Escuche, los que predican en la calle lo hacen rápido y después se van corriendo, porque no es legal profesar una creencia en Israel. Y escuche, en Israel, porque en Israel hay gente que no cree en Jesús, hay otros que sí creen en Él, hay otros que lo atacan, hay otros que lo... Entonces, públicamente no es legal que prediquen. Aquí en Cartagena lo máximo que pueden decirte es loco. Pero aquí usted puede salir a la calle, poner su bafle y empezar a decir Cristo vive, Cristo reina, Cristo viene. Y nadie te puede decir nada, porque hay libertad de culto. Usted puede decir que cree en lo que le dé la gana y nadie le va a decir nada. Y hay gente que no monta una historia diciendo yo creo en Dios. Hay gente que se avergüenza del evangelio, ignorando que ese es el poder que te tiene vivo. Lo que te tiene de pie es el poder de Dios. Lo que te tiene de pie es el poder del Nazareno. Yo he venido a decir a alguien aquí, no te avergüences del evangelio. Dile a que está a tu lado, deja la vergüenza. Y no ignoremos tampoco el verso que dice que el que niega a Dios aquí y lo quiera y se avergüenza aquí y Dios en el cielo. Bueno,
Ah, que yo no existo ahora. Ah, que yo no he hecho nada en tu vida, que todo lo has logrado con tus propios medios. Que todo lo has logrado es porque tienes talento. ¿Y quién te lo dio? Por el don. ¿Y quién te lo dio? Por mi familia. ¿Y quién te la dio? Es que yo siempre digo que si yo fuera Dios. Dios es una cosa. Escuche esto. Cuando hablamos del libro de Hechos, ¿cuántos capítulos tiene? 28. 28 capítulos. Entonces, la estructura del libro está 28 capítulos y podemos dividirla por 3 etapas de diferentes maneras. Pero voy a dividirlo en esta. La primera etapa es que todo empieza a acontecer en Jerusalén. Empezará, por eso digo que lo primero que reciben ellos en Hechos 1:8, luego es una división en 3 partes de lo que iban a vivir, literalmente su vida. La primera es que todo iba a empezar en Jerusalén. La persecución, lo del Pentecostés, todo esto empieza a pasar en Jerusalén. Lo podemos ver desde el Hechos 2 hasta el Hechos 8. La segunda etapa es Judea y Samaria. Se extiende el evangelio y empiezan los viajes. Aún otra manera de dividirlo podría ser, bueno, esto también habla de las misiones del apóstol Pablo, los viajes que hizo. Y es importante que usted puede buscarlo hasta en YouTube. Hay buenos videos donde habla de los viajes y usted puede entender más lo que él narra en la palabra según los viajes. Es lo que, ¿cómo se llama eso, Pedro? Lo de los mapas en la Biblia, ¿cómo es que se llama? Cartografía. Ya cuando usted mide entonces las distancias y puede comprender que cuando hay cosas que la Biblia dice, no es como si fuera de aquí a la tienda, sino que usted dice, es que era como ir de aquí a Barranquilla y volver. Entonces usted puede comprender más la palabra. Amén o no amén. Entonces, tarea para la casa: busque los viajes que hizo el apóstol Pablo. Lo que hizo cuando hablamos, se mete Bernabé en la historia. Los viajes que hizo luego, las misiones. Y usted empieza a ver cómo empezó en Jerusalén y se va extendiendo, se va extendiendo y se va extendiendo el campo. Samaria hasta el capítulo 9. Y la tercera etapa es que cuando ya se extiende generalmente, Hechos 10 hasta el último que encontramos a Pablo. Ahora, ¿en dónde? En Roma. ¿Ok? Entonces, cómo todo se fue extendiendo. Cuando hablamos de, voy a avanzar, bueno, vamos aquí, de los personajes centrales del libro. Número 1, el Espíritu Santo. Estos son como de qué podemos decir de lo que más se trata este libro de Hechos. Del Espíritu Santo. ¿De quién más? Ahí lo tiene. ¿De quién? De Pedro y de Pablo. El título otorgado por la tradición de la iglesia a partir del segundo siglo no hace honor al contenido del libro, puesto que a los únicos apóstoles que describe detalladamente son Pedro y Pablo, y ocasionalmente a Felipe y otros. Como así que conocemos hechos de los apóstoles, pero en realidad hay muchos historiadores y estudiosos que dicen que no debería ser hechos de los apóstoles, sino hechos del Espíritu Santo, porque todos los que recibían al Espíritu empezaban a manifestar el poder del Espíritu. Y hay muchos que empezaron a manifestar el poder y no eran apóstoles, sino que solamente creyeron en Él y recibieron el don del Espíritu. Entiéndame lo que estoy hablando. Lo que aquí el Señor está diciendo, aún desde la iglesia primitiva, es: no solamente los pastores pueden predicar, no solamente el apóstol es el que puede, no. Al que crea, estas señales le seguirán. La mayor virtud que tiene un hombre y una mujer no es tener un título, sino es cargar fe. Porque hay gente que puede tener títulos sin fe, y el que tenga títulos sin fe no tiene señales que le siguen. Es mejor tener fe que tener un título encima.
¿Qué importa que no te digan pastor, profeta, apóstol? Tú tienes que decir: yo soy, y tengo un título que ese no me lo cambia nadie. Yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios aquí? Y estas señales te seguirán: sanarás enfermos, echarás fuera demonios, tus manos tocarán cosas peligrosas, no te harán daño, beberás cosas mortíferas, no te dañará, porque la fe te va a guardar, la fe te va a mantener sano, la fe te va a dar liberación, la fe. Ay. Pero esta fe viene por él, pero no solo por el oír cualquier cosa, sino por oír la palabra de Dios. La pregunta es: ¿qué estás oyendo? Mira al que está a tu lado y dile: ¿qué estás oyendo? Porque si escuchas palabra de Dios, tu fe será fortalecida, añadida, crece. Por eso es que es importante venir a la iglesia. Por eso es importante tener amigos que te hablen de la palabra. Por eso es importante ver videos que edifiquen. Por eso es importante leer la Biblia, porque cuando usted la lee, su mente le proyecta la voz. Usted lee, y aunque dice estoy leyendo mentalmente, pero en su mente tiene una boca, una voz. Es más, cuando usted va leyendo, hasta es mejor leer hasta a veces así, porque en su mente hay diferentes tipos de voces, porque se conectan con la imaginación. Cuando usted lee en voz alta, usted solamente tiene una voz. Pero cuando muchas veces nos metemos a estudiar y leemos mentalmente, nuestra imaginación proyecta diferentes voces. Entonces la misma imaginación le pone una voz a Pablo y le pone una voz a Pedro. Luego, si hay una mujer, te sale la voz de mujer. No, nadie ha entendido eso. Y tú vas leyendo. Pero entonces es lo que los creativos, cuando lo leen, por ejemplo, a los niños, y dicen: y entonces dijo Pablo. Y luego salió, porque te meten en el papel de las voces. Y te pueden poner a Pablo como un hombre robusto, te pueden poner a Pedro que hablaba un poquito más joven, o un anciano. Entonces esas voces te traen ilustraciones. Y le dejo un tip. Entonces, cuando hablamos de estas cosas, personajes primordiales, estamos hablando de esto. Y cuando hablamos de algunos hechos, porque hay muchos, imagínense, por algo del libro de Hechos, pero lo más relevante es que empieza hablando de que el que muere resucita, comparte con ellos, pero luego ¿qué? Se va. Entonces es lo que conocemos como la ascensión de Jesucristo. Cuando Él dice: ¿sabe qué? Es importante que yo me vaya. Este que descendió, ahora va a ascender. Pero cuando yo ascienda, cuando yo suba, hay alguien que va a bajar. Entonces no tengan miedo. Entonces empieza hablando de lo que es esa ascensión. Y el relato de la ascensión rondea el evangelio por la pluma de Lucas, o por otro también colaborador, como al final del ministerio, como final del ministerio terrenal del Señor. Eso lo puede ver en Lucas 24 del 50 al 53. Lucas 24, 50 al 53. Entonces, pero hacía falta que los hechos empezaran con el mismo magno acontecimiento, con el fin de relacionarla con la obra que estaba aún sin realizar. O sea, a pesar de la diferencia de autores, existe un enlace entre lo que Juan expone a referir el ministerio del cenáculo en Juan 13, capítulo 13 al 16 por una parte, y el prólogo de los hechos por otra, ya que se pone en relieve en ambas porciones el doble testimonio tanto del Espíritu Santo como los apóstoles elegidos por el Señor. Entonces Lucas mismo señala el enlace. Dice: en este primer tratado, Hechos 1:1, tratando el escrito anterior de todas las cosas que Jesús empezó a hacer y a enseñar, y posterior, por deducción natural, de cuanto el Señor continuó realizando por medio de su Espíritu en los apóstoles. O sea, en lo primero
hablamos de que este primer tratado, y luego vemos por consecuente lo que pasa después del primer tratado. Por eso es que no hay de pronto duda en que el libro de Hechos es una extensión del Evangelio de Lucas. Ok, seguimos o paramos. Ahora viene la llegada del Espíritu Santo. Estos son algunos de los hechos. Se me fue el tiempo. La llegada del Espíritu Santo la conocemos como ¿qué? Como el Pentecostés. Entonces, recogiendo el último pensamiento de esto que acabamos de leer, podemos hacer notar que las benditas actividades del Espíritu, el Paracleto, algunos lo llaman el alter ego, que ocupaba el lugar del Maestro. Eso lo puede ver, le voy a dar dos citas, anótela. Juan 14:15. Juan 14:15 al 19. Juan 14:15 al 19. Aquí en el Pentecostés. Juan 15:26 al 27. Aquí entra entonces el Espíritu Santo. Es el tema de este libro, que por eso algunos han denominado los hechos del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu de Cristo hace posible que los apóstoles obren en el nombre de Jesucristo. Por eso cuando Pablo se encuentra a esa mujer, a ese hombre que no puede caminar y va al templo, al que estaba ahí, que no caminaba desde nacimiento, recuerde que le dice: de lo que yo tengo, y lo dice: en el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Diga conmigo: en el nombre de Jesús hay poder. Por eso cuando usted tenga miedo, diga: hay poder en el nombre de Jesús. Todo demonio que quiera venir a turbar mi casa se va en el nombre de Jesús. Porque cuando usted dice ese nombre, lo que está ahí tiene que retroceder. En el nombre de Jesús hay poder. Yo pensaba que alguien se iba a alegrar aquí. Diga conmigo: hay poder en el nombre de Jesús. Entonces ahí empezamos a ver cómo ellos realizan mayores obras, ya que la redención se había consumado. Porque lo que libera el poder no es la muerte de Jesús, lo que libera el poder es la resurrección de Jesús. Porque Él murió semejante a todos, pero es que resucitó. Ay, Dios mío, como nadie puede resucitar. Murió siendo el cordero y resucitó siendo el león. Murió con un nombre porque hizo cosas en la tierra, pero ahora resucitó teniendo un nombre sobre todo nombre. Por eso cuando usted dice Jesús, usted sabe que no es Jesús Alberto, el de la tienda, Jesús Esteban, el primo mío. Cuando usted dice Jesús, o yo digo Jesús te ama, todo el mundo sabe que es el nombre sobre todo. Alguien debe alabar a Dios. Cuando tú dices Jesús, algo pasa. Cuando tú hablas de Él, algo sucede, porque hay un nombre sobre todo. El resucitado había manifestado su triunfo sobre la muerte, y el Espíritu Santo había descendido para lo que conocemos como bautizar la iglesia y revestir a los siervos de Cristo con un poder divino. Ese poder divino usted lo tiene también si ha recibido al Espíritu. Y si no lo ha recibido, pídalo, anhélelo, y este va a ser manifestado en su vida. Cuando hablamos del día de Pentecostés, por lo antedicho es evidente que el día de Pentecostés y el descenso del Espíritu es el acontecimiento clave en el libro de Hechos. Si no pasa eso, no hay hechos. Hay dichos, hay cuentos, pero el que produce los hechos es el Espíritu Santo. ¿Vamos bien ahí, sí o no? Por lo que se trata con detalle en su debido lugar. El gran hecho de la redención no es sencillo, sino compuesto, hallándose vitalmente unidos en la encarnación del Hijo, la muerte expiatoria de Cristo, su gloriosa resurrección, juntamente con el envío del Espíritu Santo, que pudo hacer que siguiera la gloria que se desató. O sea, el Espíritu
descendido es la extensión de la gloria manifestada. Sin el Espíritu no hay extensión de la gloria. Hoy las señales que vemos, los milagros, el poder que tú recibes, es la extensión de la gloria manifestada en Jesús por medio del Espíritu Santo. Por eso es que sin Él estás seco. Sin el Espíritu Santo no puedes hacer nada. Sin el Espíritu Santo solo Él es talento, solo es címbalo que resuena. No vives en paz, no vives en plenitud. Eso solamente lo da la llenura del Espíritu Santo. Ahora, cuando hablamos del Pentecostés, entendemos que eran unas fiestas. Todavía en la actualidad hay fiesta del Pentecostés. Cuando Dios me permitió ir allá, llegué creo que en el penúltimo día de esas fiestas de Pentecostés. Entonces todas las que cuando yo llegué, los vuelos estaban colapsados, porque todos los que son de ahí vuelven para esa fiesta. Se llena Israel, se llena Jerusalén, se llena todo Israel de gente que vive en otros lugares, pero viaja en esas fechas. Es como para inicios ahorita de finales de mayo, junio. Esas son las fiestas ahí del Pentecostés. Entonces mire que en el Pentecostés, Dios mío, hay algo muy interesante aquí. Porque en el Pentecostés habla de que un fuego, primero se manifiesta un viento que entra y luego viene un fuego. Eso habla de la gloria. Cuando hablamos en el Antiguo Testamento, lo que conocemos como viento y fuego habla de la gloria de Dios, de una conexión o de una exposición al ser humano de la gloria de Dios. Pero ahora, cuando vemos esa exposición, era única. Por ejemplo, cuando el fuego abrasador bajó, cuando Moisés subió al monte, solamente era un fuego. Cuando el pueblo de Israel entró al desierto, había una sola columna de fuego, porque era la misma expresión de la gloria, pero sin la extensión del Espíritu. Dios mío, hay gente, no te atragantes con esto. Pero ahora viene un mediador que es extensión de la gloria, donde ahora esa gloria no es manifestada a través de una manifestación, sino que ese fuego ahora se divide y empieza a posarse sobre cada uno que reciba ese Espíritu. No, nadie me está entendiendo. Antes, que en el Antiguo Testamento era un fuego manifestado, pero ahora en el Nuevo Testamento, después de Cristo y luego que el Espíritu desciende, todo aquel que recibe tiene el fuego de Dios encima. Y dice que todos los que tenían ese fuego y luego empiezan a hablar en lenguas. Y yo sé que ese fuego también está en tu vida en esta hora. ¿Dónde están los que tienen el fuego de Dios aquí? Cuando descendía el fuego, manifestaba milagros, protección. Dice que por eso estaba la columna de fuego de noche sobre Israel. Los guiaba, los protegía. El fuego te protege, el fuego te cubre, el fuego te guía. Cuando se manifestó el fuego en Moisés, luego bajó con unas tablas y dijo: así dice el Señor. El fuego te habla, el fuego te instruye. Pero ahora el fuego no es manifestado una ocasión. Ahora el fuego tú lo cargas de continuo sobre tu vida. Donde vayas, Dios te guía. Donde te metas, Dios te habla. Y no solamente ese fuego puede estar en la vida de alguien, sino en la vida de todos al mismo tiempo. Por eso entendemos el por qué Jesús dijo: es necesario que yo me vaya, porque si yo me quedo, yo represento ese fuego, pero solamente lo van a tener ustedes. Pero yo necesito que tener testigos hasta lo último de la tierra. Por eso yo me voy, porque mientras que yo esté, la gloria va a ser limitada a través de este ser natural, de este cuerpo físico. Pero el que viene no es sujetado por materia, porque el que viene es el neuma, el soplo, el viento. Cuando el viento se metió en el aposento alto, fue la expresión del Espíritu, y luego la manifestación del fuego fue la llenura de él sobre todos los que estaban. Y como fueron llenos los apóstoles, los discípulos en ese aposento, hoy también todo está
está disponible para que todo aquel que lo anhele reciba ese fuego de Dios. Hoy está disponible. Alguien aquí lo quiere, diga yo lo quiero. Grite yo lo quiero. Dile al que está a tu lado, veo que el fuego está cayendo sobre ti. Cuando el fuego llega hay alineamiento. Cuando el fuego llega hay manifestación. Hay cosas que están esperando por suceder en tu vida y van a pasar desde el momento en que el fuego de Dios te llene. Luego no solamente habla del Pentecostés, sino que habla también de la iglesia, de esa primera prédica de Pedro y cómo se establece la iglesia y los primeros cristianos. Recordemos que esta palabra cristianos, ¿en qué lugar se la colocan? Ponme ahí por favor Hechos 11, 25 al 26. Hechos 11, 25 through 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Y hallándole, le trajo a Antioquía. Verso siguiente. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó ¿qué? Cristianos por primera vez en Antioquía. Los que nos perseguían fueron los que nos colocaron el nombre. O sea, no fue Pablo, no fue Pedro que dijo, nos llamamos cristianos. Ellos estaban haciendo la obra de Dios. Pero luego yo dije, necesitamos un nombre para identificar a estos abusadores, a estos blasfemas, a estos que siguen a Cristo. Se llamarán cristianos. Estos cristianos se están multiplicando como verdolaga en playa. Antes habían uno y cada vez son más y son más y son más. Hasta en Cartagena hay un poco. Y se cumple la palabra que viene desde el pueblo de Israel. Cuanto entre más los oprimían, más se multiplicaban. Y ahora en el Nuevo Testamento pasó igual. Nos perseguían, mataban, apedreaban, pero entre más lo hacían, más cristianos habían. Y actualmente nos vamos a seguir multiplicando. Alguien aquí es multiplicador del reino. Dile que está a tu lado, tienes una cara de multiplicador que no te la quita nadie. Prepárate porque vas a parir discípulos de Jesús. Vas a parir discípulos de Jesús. ¿Dónde están los que van a parir discípulos? Entonces, cuando hablamos acerca de esta primera prédica de Pedro, y dice que es una locura, se convirtieron miles de personas en la primera prédica, luego que Pedro ahora predica con la impartición y la llenura del Espíritu Santo. Y a este Pedro, ¿qué le pasó? Y ahora, y de pronto pasó aquí, yo estoy sano porque la sombra de Pedro me tocó. O sea, cuando el Espíritu Santo te llena, diga conmigo, todo es diferente. Entonces, los hechos pueden considerarse también como la primera historia eclesiástica, ya que narra el nacimiento de la iglesia en el día del Pentecostés, detallando luego cómo crece y el testimonio del pueblo espiritual sobre la tierra. Cristianos, cómo se esparcían, cómo se organizaron. Y llegaba gente que fue desde el Pentecostés y luego no se devolvieron, sino que se quedaron y empezaron a predicar también. Pero había algo que los dividía, era el lenguaje. Y empezaron a multiplicarse según su lenguaje. Otros viajaron, otros se quedaron. Y dice que los que entonces se quedaron no tenían ni dónde vivir y dónde voy a comer. Y dice que entonces lo que pasaba es que todo el mundo, había una costumbre realmente judía, pero luego que la iglesia la adopta,
que es lo que muchos quieren ahora meternos, un comunismo todo desenfrenado, que no es lo que pasó en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva todos, aún los ricos, traían pertenencias y de lo que tenían, que a ellos les sobraba, se les era dado a los que no tenían. Pero era administrado por la iglesia, por los apóstoles. Entonces vemos cómo esto empieza a desarrollarse en el capítulo 2, cuando vemos que el verso 43, 44, 45, 46, vemos que ellos se multiplicaban y dice que era Dios quien hacía que todo el que tenía que ser salvo se añadiera a la iglesia. Ellos predicaban, hacían señales, maravillas, y dice que la gente no le quedaba duda de que ellos tenían un poder y un Dios. Recordemos que cuando está la historia de la iglesia primitiva, ellos salen diciendo: este es el Mesías, este es el verdadero Hijo de Dios, este es el Dios que hay que servir. Pero en ese tiempo había muchos dioses, había muchos dioses. Respetaban al César, aún al César le llamaban también Hijo de Dios. Por eso cuando ellos decían que habían tenido un encuentro con el Hijo de Dios, pero no era el César sino Jesús, lo acusaban con los gobernantes y le decían: esta gente está profesando que hay un Hijo de Dios, que hay un rey, pero no es el César. Por eso es que atacaron tanto al apóstol Pablo, porque él decía: es que yo no puedo arrodillarme ante nadie más, es que escúcheme, yo era perseguidor. Es más, cuando apedrean a Esteban, dice la palabra que en él estaba Saulo, y Saulo consciente lo que hicieron, y dijeron: hicieron bien, porque a esta gente hay que matarlo. ¿Para dónde están cogiendo? Cogieron para el norte, vamos para allá. Y de camino a matar a más cristianos, se le presenta el Jesús resucitado y le dice: ¿tú por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él pensó que estaba haciendo un bien, pero estaba haciendo un mal. A nadie le ha pasado eso en ningún momento de su vida. Él pensó que era tremendo seguidor, fiel a lo de Dios, y estaba persiguiendo al enviado de Dios. Y hay gente que en la actualidad persiguen a los enviados de Dios, atacan a los pastores y a la gente que hace bien, y a los que hacen mal los aplauden como si vivieran. Nadie está aquí, dígame amén, no me deje así. Entonces se le presenta al Jesús y le dice: oye, es que cuando él ve y escucha la voz, queda ciego. Y luego, bueno, no voy a entrar a la historia, pero luego viene el profeta, le cambia el nombre, le dice: ¿sabe qué? Se te reveló Dios. Antes no veías, pero ahora como escamas caían de mis ojos y pude ver la verdad. Pude saber que antes perseguía, pero ahora iba en pos de aquel que era el único camino, la verdad y la vida. El que conocemos como apóstol Pablo no fue escogido por Jesús, perseguía a los de Jesús, pero así cambia la historia y dice: ¿sabe qué? Este evangelio se va a extender a toda criatura, pero voy a tomar a gente que me perseguía y de perseguidor los voy a convertir en seguidor. Todos aquí éramos Saulo en algún momento, todos aquí perseguíamos lo de Dios, pero ahora de Saulo Dios nos ha cambiado el nombre y somos unos Pablo, gente que ahora adora a Dios, gente que ahora honra el nombre de Cristo. ¿Dónde está la iglesia de Cristo? Y tenemos un hombre que dice: todo eso, lo que sé, lo que había también estudioso, nadie más lo aventajaba en conocimiento, en estudio, en coherencia, en lo que hacía, en autoridad. Y luego dice: todo eso lo tomo por basura, porque todo eso me estaba alejando de Dios. Me estaba cegando la visión. Si todo eso que yo tenía me estaba alejando de esta verdad, entonces yo no lo quiero más. Lo tomo por basura. Y ahora tenemos a un hombre llamado Pablo que extiende el evangelio de Dios, y con él se cumple. Él es pieza clave, fundamental, junto a otros discípulos, para cumplir el propósito y la asignación que dejó Jesús de que sean testigos a Judea,
Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos a un Pedro y tenemos ahora un Pablo que conocía las carreteras, que conocía en los lugares, un Pablo que tenía poder, que tenía autoridad, un Pablo que tenía conocimiento, y ahora todo lo que tenía lo alineó verdaderamente al que era el Salvador. Y es lo mismo que el Señor se le revela a Pedro, se le revela a un perseguidor y se le revela a un seguidor, para que pueda extenderse el reino. Dios mío. Se le revela a un Saulo perseguidor y se le revela a un Pedro seguidor. A Pablo se le revela con una luz y una voz, y a Pedro se le revela con una visión. Cuando ve los animales inmundos y le dice que mata y come, y luego lo lleva donde alguien que lo estaba esperando. Y cuando van ahí de Cornelio, entran a su casa. Solamente para Pedro poder pisar donde estaba Cornelio, él no lo iba a hacer sin que antes se le fuese revelado la visión, porque era una ofensa para ellos pisar territorio de esa gente. Oye, meterse con samaritanos, meterse con esa gente, meterse con los gentiles, con los que no eran de su cultura. Pero viene y ahora, como recibe esa instrucción de Dios, extiende el evangelio, y dice que ellos recibieron y se quedaron atónitos de cómo hablaban en lengua, y recibieron el Espíritu Santo como ellos también lo recibieron. ¿Y esto qué es? O sea, que esto no solamente fue para nosotros, sino que todo aquel que crea. Y ahora se extendió el evangelio no solamente sobre ellos, sino sobre los gentiles, no solamente sobre judíos, sino sobre todo. Tanto que en Cartagena también estamos llenos del Espíritu Santo. No se quedó ni siquiera en Asia, no se quedó ni siquiera en Israel, por allá en Europa, sino que ahora después se fue, invadió Estados Unidos, Norteamérica, después Suramérica, y ahora hay un poder de Dios en todos los rincones del mundo. Pero yo creo que en Cartagena hay una locura que va a pasar. Deme cinco. Escuche esto. Entonces vemos a Pedro en su predicación, cómo se extiende la iglesia, cómo se reunían. Usted lo ve en Hechos 2, Hechos 3, cómo empiezan a organizarse. Luego después cómo pueden, en las cartas paulinas confirma la estructuración de cómo hicieron la iglesia, de cómo fue organizada. Cuando usted lee entonces todas esas cartas, lo que hace es como afirmar, guiar. Y desde donde encarcelaban a Pablo, de ahí salían cartas, y esas cartas las conocemos como cartas paulinas, que las vamos a ver el próximo martes. Entonces seguimos. Luego entonces estamos viendo la vida de los primeros cristianos, el reino de Dios, y vemos cómo ellos se empiezan a desarrollar, cómo empiezan a ser perseguidos, pero los discípulos se empiezan a multiplicar en gran manera. Luego también vemos la muerte de Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia. Y cuando muere Esteban, es simbología también del mismo Cristo. Cuando le están apedreando, igual él dice: Señor, esta gente no sabe lo que hace, perdónanos, no tengas en cuenta lo que están haciendo. Es la misma palabra que Jesús antes de su muerte dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora que Esteban dice: yo sé que si Jesús dio su vida por nosotros, yo también soy digno de darla por predicar el evangelio. Y dice que lo apedrearon hasta que lo mataron. Seguimos con la conversión de Saulo, que ya se las dije. Empieza ahora un hombre que extiende y se deja usar de Dios de una manera extravagante, de una manera absurda. Tanto que cuando llega el apóstol Pablo y empieza a tratar con Pedro, hay hasta choques ahí. Imagínense al perseguidor entrando al grupo de los seguidores. Ese es otro mensaje, pero imagínense eso, diciendo: buenas. Y ellos sabían que él había matado un poco de ellos, que había estado con uno de sus compatriotas llamado Esteban. Y cuando lo vio muerto dijo: qué bueno, así es que tienen que dar todo. Y luego ya después viene, pero su testimonio convenció a los otros discípulos. Y luego tanto es que aún se exclama de los demás discípulos,
que lo que cargaba Pablo era una revelación que ni ellos la cargaban. El que entró de último al grupo le dejó el pelero a todos en cuanto a la revelación y lo que se le había revelado. Y él no anduvo con Jesús, a él se le reveló en el camino. Y hay gente que tiene, por eso es que muchas veces hay gente que tiene tanto conocimiento, leen tanta Biblia, tantas cosas, pero no tienen testimonio. Y otro que de pronto era drogadicto, pero le entregó su vida a Cristo de verdad. Luego empieza a predicar, a ganar almas, a hacer cosas. Y este que tiene alto conocimiento no se ha ganado ni un alma para Cristo. Y ya estamos a mitad de abril, nadie dice nada aquí. Y otros que con un versículo que se les reveló, con Juan 3:16, llevan 100 almas para Cristo. Dile al que está a tu lado, cuidado que los Pablos se están levantando. Los Pablos se están levantando. Luego vemos el arresto de Pablo hasta llegar a Roma. Esta persecución, Pablo pasó de todo. Naufragio, bueno, Pedro, pero Pablo, ataque, lo metieron preso. Asimismo manifestó una gloria, que hay veces donde sanaba, Dios lo hacía y le decían que era un Dios griego. Este es un Dios. Y Pablo decía, cuidado, varón, me metes en lío, varón. Cuidado. Lo que yo hago no lo hago por mí, lo hago por el Espíritu que se me fue entregado. Lo hago en el nombre del Señor. La gloria no es para Pablo, la gloria es para Dios. Diga conmigo, la gloria no es para mí, la gloria es para Dios. Entonces podemos, un resumen rapidito se lo voy a dar aquí. Entonces vemos el desarrollo de estos grandes rasgos o como estas subdivisiones. Las últimas instrucciones del rey y la ascensión de Jesús. Un compás de espera durante el cual se completa el cuerpo apostólico. El descenso del Espíritu Santo, la proclamación de Pedro y la formación de la primera congregación cristiana. El testimonio de que ha empezado en Jerusalén y se extiende a todos. Señales hechas en el nombre de Jesús en Jerusalén, lugar de rechazamiento de Cristo. Y el Señor dice, donde más me rechazaron es donde más me voy a manifestar a través de ellos. La proclamación renovada, el crecimiento de la iglesia y el rechazo por los líderes de los judíos de la proclamación del Mesías resucitado. La organización de la comunidad cristiana en Jerusalén. Por eso es que usted ve que hay muchos nombres de iglesia que empiezan por comunidad cristiana de fe, comunidad la unción, comunidad rey, porque es como que todos empiezan a tener algo en común. Y esa fue literal el primer propósito o el propósito principal de la iglesia, es que seamos una comunidad. El testimonio de Esteban produce una violenta reacción de oposición y de persecución en Jerusalén, resultando en la muerte del protomártir. Saulo de Tarso emerge como jefe del judaísmo perseguidor. Eso está en Hechos 6 para los que quieren la historia. Los creyentes desparramados por la persecución llevan el evangelio a distintas partes, a Judea, Samaria, a Palestina en general. Felipe es medio de gran bendición en Samaria y al etíope, que representa lejanas regiones. Lo que él recibe, él iba como viajando y hasta allá fue a llevar todo lo que hacían, los milagros, las señales, convertían a alguien beneficiado por el poder en un testigo del poder. Entonces es lo mismo cuando tú dices, yo no podía caminar y mírame, ya camino porque Dios me sanó. Entonces tú te vuelves en un testigo caminante, en un parlante de lo que viviste. Es como cuando alguien dice, desde que empecé a usar esta crema, mírame la piel. Entonces todo el mundo dice, pero ¿y cuál es el nombre de la crema? Yo también la quiero. Así también usted tiene que ser un testigo del poder de Dios, que cuando usted hable de lo que pasó, la gente diga, ¿y quién lo hizo? Y tú dices, eso es lo que quería que preguntara. Lo hizo Cristo, lo hizo. Y como lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. El apóstol
A los gentiles es llamado y empieza su testimonio. Se forman iglesias en todo Israel. Pedro ejerce una labor apostólica y de edificación en Israel. Pedro es escogido para abrir la puerta del reino a los gentiles, a quienes se extienden las bendiciones del Pentecostés, de ese derramamiento del Espíritu. Se forma la primera iglesia judaico-gentil en Antioquía, que pasará a ser la base de las operaciones para la evangelización sistemática de los gentiles. Por eso es que el Señor le dice a Pedro: es que a través de ti es que voy a edificar mi iglesia, voy a edificar mi casa. Se describe la persecución, la liberación de Pedro y el juicio sobre el perseguidor Herodes Agripa. Bernabé y Saulo visitan Jerusalén. Entonces, como a grosso modo estas divisiones. Bernabé y Saulo son separados para llevar el evangelio de forma sistemática a los gentiles. Su primera expedición con la formación de iglesia cristiana predominante en, escuche bien, en gentiles, en Pisidia y en Licaonia. Surge la cuestión de la situación de los creyentes gentiles en cuanto a la circuncisión, la ley y el pueblo de Israel. Se afirma su libertad espiritual en el llamado Consejo de Jerusalén. Eso está en Hechos 15. Pablo cumple la misión a la iglesia en Jerusalén y testifica a su pueblo en medio de los alborotos y peligros. En medio del caos y la persecución se cumple la misión, y esa misión se va a seguir cumpliendo. Aunque ahora nos ataquen, aunque el gobierno quiera establecer leyes, aunque digan hombre con hombre, mujer, nosotros sabemos cuál es el diseño, cuáles son los principios, qué es lo bueno y qué es lo malo. Nadie dijo amén, me preocupa eso. Pablo hace su apología y da su testimonio frente a Félix, Festo, Herodes Agripa II, Berenice. Él empieza a donde lo llevan a quererlo encarcelar. Él empieza a dar su testimonio y dice: mire, este que están viendo aquí por mucho tiempo era perseguidor, pero me pasó esto, que iba en mi caballo y se me presentó. Los que iban conmigo vieron, pero no entendieron la voz que me habló, pero era el Salvador. Yo no puedo negar lo que viví, no puedo negar lo que me pasó. Y él empezaba a narrar, tanto que habían grandes reyes y gobernantes que decían: Dios mío, Pablo, 2 minutos más y me convences de creer lo que tú crees. ¿Cuántos leyeron eso? El viaje hasta Roma como preso. La autoridad y el poder del apóstol resplandecen en medio de los peligros del mar y entre los bárbaros de Melita. Recuerden que él llega a la isla de Malta, Hechos 27, y luego termina con Pablo. Se halla en Roma como preso, pero tratado de consideración. Es lo que le dije al principio, que con esto terminaba. Es una persecución donde ninguno de los juicios que le hicieron pudieron encontrar de que estaba haciendo algo malo. Le querían matar y no pudieron. Y luego dijeron: bueno, dejémoslo aquí, ahí preso con cadena. Pero el que lo quiera visitar, que lo visite, no le cohiban eso. Y dice que ahí pasó predicando a Cristo hasta lo último. Y esto nos confronta mucho como hijos de Dios. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por lo que creemos? Los judíos de Roma rechazaban el testimonio, algunos lo aceptaban, y el evangelio fue proclamado hasta lo último de la tierra a través de ellos. Y a través de lo que ellos dijeron a unos, que lo llevaron a otro y lo llevaron a otro. Lo que mi papá dice, radio bemba. De boca en boca. Tanto es la fuerza de boca en boca que hasta nosotros nos llegó el mensaje. Ahora usted es responsable de darlo a sus hijos, de darlo a sus amigos, de decir lo que ha pasado, lo que ha vivido, lo que Dios ha hecho contigo. Tu testimonio, no te robes la gloria. Hay gente que dice: ay, pastor, me da pena decir que antes yo era así, yo eso ya quedó en el pasado. El testimonio tiene poder. Yo voy a ver si predico luego el otro mes del poder del testimonio. Cuando usted testifica, le digo esta píldora y nos vamos. No solamente hay poder en cuando usted testifica de que la gente crea, sino que se libera el poder que te tocó. Se lo explico.
Si lo que usted recibió fue una sanidad, supongamos, pastor, yo tenía cáncer y Dios me sanó. No solamente cuando tú dices, mira, yo tenía cáncer, Dios me sanó. No solamente la persona puede creer en que Dios tiene poder, sino que si hay otros que te escuchan con cáncer, el poder que te tocó a ti a través de tu testimonio se libera ahora. Y hay gente que cuando te escucha que también tenía cáncer, ese mismo poder se le puede meter a ellos. Y ahí vemos gente como Dios lo usa poderosamente en lo que en un tiempo padecieron. Entonces vemos a alguien que Dios lo sacó de la drogadicción, del homosexualismo, rescatando homosexuales, rescatando a drogadictos, porque de lo que quiso vencerte y Dios manifestó para que lo vencieras, ahora tú eres un instrumento para llevar a que otros lo venzan también. Si se lo va a dar a Dios, dáselo fuerte, por favor. Vamos, dáselo fuerte, dáselo fuerte. Ahora termina Hechos en el capítulo número 28. Termina escrito, porque realmente Hechos queda abierto. Y termina diciendo, ponme el último, aquí terminamos, capítulo de Hechos. Ponme Hechos, el último capítulo, el último verso. Rápido. Último capítulo, bueno, yo lo busco aquí. Ahí. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. ¿Termina qué? Predicando. Ahora, esta labor sigue con nosotros. Lo mismo, la misma misión. Prediquen el evangelio a toda criatura. Hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel que no se ha bautizado, te llegó la hora de bautizarte y de entregar tu corazón verdaderamente al único Señor y Salvador, de comprometerte de verdad con el Señor y decir, yo me voy a meter con Él, me voy a dejar dirigir por Él, aunque vengan pruebas, aunque ahora las persecuciones no sean piedras literales, son piedras de palabras, son pruebas, son aflicciones, tiempos de crisis, traiciones, mentiras, calumnias, difamaciones, robos, infidelidades. Y tú dices, y ahora no, ya yo estoy cansado y eso que le sirva a Dios. No. Si estos hombres no dejaron de predicar y profesar su fe cuando estaban recibiendo piedras en el cráneo, ¿cuánto más nosotros? Por una calumnia no vamos a dejar de ser hijos de Dios. Por una difamación no me voy a alejar de Cristo. Hasta el último día de mi vida le voy a dar mi corazón a Él. Si usted está dispuesto a eso, póngase de pie y aplaude fuerte el nombre de Dios. Vamos, aplaude fuerte el nombre del Señor.